Estamos siguiendo la lectura del capítulo número 26 que lleva por título La Gran Conspiración, conclusión, en su cuarta y última parte. Por tanto, aprueban resoluciones y adoptan tablas como las siguientes de la Prohibición Nacional, plataforma de 1887, que dice en el número 10, para la preservación y defensa del sábado como una institución, sin oprimir a nadie que observe religiosamente la misma o cualquier otro día que no sea el primer día de la semana. Ninguno de esos prohibicionistas, sin embargo, ha intentado explicar por qué, en sus esfuerzos por preservar y defender el sábado como institución civil, deben abstenerse de oprimir solo a los que observan religiosamente el domingo o algún otro día. Esto delata una conciencia acechante del hecho de que tal legislación es opresiva. También revela la absoluta imposibilidad de definir o defender algo así como un sábado civil. No existe tal cosa como un sábado civil, y estas organizaciones no significan tal cosa como un domingo civil. Todo el tema es religioso desde el principio hasta el fin. Nunca se promulgó una ley ni se ha dado un solo paso a favor del domingo que no tuviera un propósito e intención religiosa. ¡Qué miserable! Y nunca puede haber tal cosa sin tal propósito, porque la institución es religiosa en sí misma. A este respecto, no estará de más recordar que fue por razones civiles que Roger Williams fue desterrado, que los bautistas y los cuáqueros fueron tratados como estaban por la teocracia de Nueva Inglaterra. Y eso era por el bien del Estado y para preservar al Estado, es decir, por razones civiles, que el emperador Justino también obligó a todos a ser católicos y que la alianza fue primero formada con la Iglesia y dicha legislación promulgada en las mordaces palabras de otro miserable civil que describe mejor la súplica. Los gobernantes de Massachusetts pusieron a los cuáqueros a la muerte y desterraron a los antinomias y anabautistas, no por sus principios religiosos, sino porque por sus violaciones de las leyes civiles. Este es la justificación que alegaron y fue lo mejor que podrían hacer. Miserable excusa. Entonces, los defensores de la Inquisición siempre han hablado y escrito en justificación de este terrible y más inicuo tribunal. Como los miembros de toda esta combinación tomados individualmente y juntos, estamos casados con la idea de una teocracia. Los efectos prácticos del movimiento, si tiene éxito, parece ser suficientemente discernible a partir de los ejemplos que se han dado en el papal, el calvinista y la teocracia puritana. Esta probabilidad se refuerza mucho por el hecho no solo de que es una semejanza tan perfecta de la teocracia papal y está unida al papado mismo, pero que se enorgullece de apelar a los principios y prácticas de la teocracia puritana. Fue declarado en la Convención de Washington del 11 al 13 de diciembre de 1888 que el objeto del movimiento es hacer del domingo el ideal del sábado de los puritanos. Una invocación favorita del reverendo Gould es que podría puritanismo de lluvia a todos. Los pondría el camino de 6 semanas a 3 meses. El doctor Herrick Johnson, en su nota filípica contra el periódico dominical, exclama: «Oh, por un respiro del viejo puritano». Habiendo declarado tan explícitamente sus intenciones en trabajar por sus ansiadas leyes, era casi superfluo para preguntar si no habría persecución, si no fuera por la singular apatía y la arrogante confianza de la gente en general con respecto al esquema.
Hacer la pregunta, sin embargo, es solo preguntar si se puede esperar que se usen el poder para el cual están aferrándose, si tienen éxito en sus diseños, y a esto parecería ser una respuesta suficiente. Simplemente nuevamente preguntar. Si no tienen la intención de usar el poder, entonces, ¿por qué están haciendo tantos esfuerzos para conseguirlo? Por una respuesta que podríamos citar al lector en las páginas 714 de este libro. Pero además de eso, esta pregunta se han hecho a sí mismos y han respondido. En Lakeside, Ohio, en la convención, se hizo la siguiente pregunta. ¿No resultará el movimiento de reforma nacional en persecución contra aquellos que en algunos puntos creen de manera diferente a la mayoría, incluso cuando el reconocimiento de la religión cristiana por parte del poder romano resultó en grave persecución contra los verdaderos cristianos? La respuesta dada por el Dr. McAllister es la siguiente. Ahora note la falacia aquí. El reconocimiento de los católicos romanos por parte del Estado hizo de ese Estado un poder perseguidor. ¿Por qué? Porque la religión católica romana es una religión perseguidora. Si el verdadero cristianismo es una religión perseguidora, entonces el reconocimiento de nuestros principios por parte del Estado harán del Estado un perseguidor. Pero si la verdadera religión cristiana es una religión de libertad, una religión que considera los derechos de todos, luego el reconocimiento de esos principios por parte del Estado harán del Estado el guardián de todos los hombres y el Estado no será un perseguidor. La verdadera religión nunca persigue. De hecho, hay una falacia aquí, pero no está en la cuestión, en la pregunta, está en la respuesta. Lo que hizo al Estado romano un poder perseguidor, dice el doctor, fue su reconocimiento de la religión católica, que es una religión perseguidora. Pero la religión católica romana no es la única religión perseguidora que ha estado en el mundo. Los presbiterianos perseguidos mientras Juan Calvino gobernaba en Ginebra, eran perseguidos mientras los Covenanters gobernaban en Escocia. Persiguió mientras ostentaba el poder en Inglaterra. Congregacionalismo perseguido mientras tenía el poder en Nueva Inglaterra. El episcopalianismo perseguido en Inglaterra y Virginia. Toda religión que se haya aliado con el poder civil o que ha controlado el poder civil ha sido una persecución religiosa y este será siempre el caso. La declaración implícita del Dr. McAllister es cierta. El verdadero cristianismo nunca persigue, pero es verdad solo porque el verdadero cristianismo nunca se dejará aliar en ningún camino con el poder civil o recibir algún apoyo de éste. La Asociación Nacional de Reforma propone hacer cumplir sobre todo las leyes de la moral cristiana. Propone que el gobierno adopte la religión de la Reforma Nacional y luego poner su mano sobre cualquier religión que no se conforme a eso. Y afirma que el poder civil tiene derecho para comandar la conciencia de los hombres. Toda la ley dominical, el movimiento propone hacer cumplir la observancia del sábado cristiano o el día del Señor. Ahora, tal cosa llevada a cabo, como aquí lo proponen claramente las asociaciones, nunca puede ser otra cosa que persecución. Pero el doctor McAllister afirma que la Reforma Nacional y su movimiento, si tiene éxito, no conducirá a la persecución, porque la verdadera religión nunca persigue. Los doctores, en su argumento, se reduce a esto. La religión de la Reforma Nacional es la verdadera religión. La verdadera religión nunca persigue,
Por tanto, para obligar a los hombres a ajustarse a la religión verdadera, es decir, la religión que controla el poder civil, no es persecución. En el año 556, el Papa Pelagio pidió a Narses que obligara a ciertas partes para obedecer la orden del Papa. Narses se negó, sobre la base de que sería persecución. El Papa respondió a la objeción de Narses con este argumento: no te alarmes por las palabras ociosas de algunos que claman contra la persecución y reprochando a la Iglesia como si se deleitaran en la crueldad, cuando castiga el mal con sanas severidades o procura la salvación de las almas. Él solo persigue a quien obliga al mal, pero para restringir a los hombres a hacer el mal o castigar a los que lo han hecho no es persecución ni crueldad, sino amor a la humanidad. Compare esto con la respuesta del Dr. McAllister y encuentre cualquier diferencia de principio entre los que pueda. No hay diferencia, los argumentos son idénticos, es lo esencial. El espíritu del papado que se manifiesta en ambos y en ese del Papa Pelagio no lo hizo más que del Dr. McAllister. Habló por toda la combinación de la Reforma Nacional cuando lo dijo. Otra pregunta en forma de declaración en el mismo tiempo y lugar fue este: hay una ley en el estado de Arkansas que hace cumplir la observancia del domingo sobre la gente, y el resultado ha sido que muchas personas buenas no solo han sido encarceladas, sino que han perdido sus bienes e incluso sus vidas. A lo que el doctor McAllister respondió con frialdad: es mejor que unos pocos sufran a que toda la nación pierda su sábado. Este argumento es idéntico al de los fariseos en los días de Cristo, cuando se justificaron al matarlo. Eso fue dicho: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Juan 11:50. Y luego dice el registro: luego, desde ese día, después se reunieron en consejo para darle muerte. Versículo 53. El argumento utilizado en apoyo de la reivindicación del derecho de uso de este poder es idéntico al utilizado por el papado al inaugurar sus persecuciones. El argumento en la justificación del uso del poder es idéntico a aquella por la cual los asesinos de Jesucristo se justificaron a sí mismos al cumplir esa mala acción. Y si alguien piensa que estos hombres en nuestros días, siguiendo la teoría idéntica, de idéntica manera, uniéndose al papado y justificando sus procedimientos con argumentos idénticos a los del papado y los fariseos asesinos, si alguien piensa que estos hombres se detendrán antes de la persecución, ha mucha más confianza de la que tiene el autor de este libro en predicadores apóstatas en posesión del poder civil. Tampoco nos quedamos con conjeturas ni siquiera en esto, que ellos están dispuestos a perseguir y a justificar su persecución. Ya se ha demostrado abundantemente. Puede que el lector sepa que existe una considerable y un número cada vez mayor de personas en Estados Unidos conocidos como adventistas del séptimo día, además de la denominación conocida como bautistas del séptimo día, que ejercen el derecho a pensar por sí mismos tanto religiosamente como de cualquier otra manera, y creer y decidir por sí mismos en cuanto a que la Biblia requiere con respecto a su deber para con Dios. Ellos observan el séptimo día como el sábado, según la lectura sencilla del cuarto mandamiento, y llevan tranquilamente sus negocios el domingo como en otros días. Estas personas se encuentran en todos los Estados Unidos y territorios de la Unión, en números que van desde unos pocos a varios miles en diferentes lugares. Y desde 1885 hasta la misma hora de 1894,
cuando este libro se fue a la imprenta, en Arkansas, Tennessee, Maryland y Georgia, personas han sido perseguidas por multas, encarcelamientos y por trabajar en la cuadrilla por negarse a observar el domingo. La conciencia y la ley nunca darán preferencia a ningún establecimiento religioso, denominación o modo de culto por encima de cualquier otro. Los tribunales supremos en Tennessee y Maryland también confirmaron el procedimiento similar en esos estados y bajo constituciones que contienen sustancialmente las mismas disposiciones. E incluso el Tribunal de Circuito de Estados Unidos para Occidente, el Distrito de Tennessee lo confirmó como un debido proceso de ley bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y de manera clara y en tantas palabras lo justificó como persecución. Aquí están las palabras. Si el impulso humano de descansar tantos días como sea posible para el descanso del trabajo no es adecuado, como suele ser para asegurar la abstención de vocaciones diarias el domingo, uno puede, y muchos miles lo hacen, trabajar en ese día sin quejas de ninguna fuente. Pero si uno ostentosamente trabaja con el propósito de enfatizar su disgusto o su incredulidad en la costumbre, puede sufrir persecuciones por su desafío por parte de la gran mayoría que lo obligan a descansar cuando ellos descansan. De ninguna manera es seguro que los estrictos observadores del domingo de estos estados son peores que los de cualquier otro estado, en circunstancias similares. Una sugerencia muy fuerte en esta dirección es el hecho de que aunque las cuentas de estas persecuciones no son solo un asunto de dominio público en los procedimientos de tribunales y legislaturas, se publicaron y denunciaron por los periódicos seculares a lo largo del país y también por periódicos como El Mundo y El Sol de la ciudad de Nueva York, el Interocean, el Tribuno y otros de Chicago, el Globe Democrat y la República de San Luis y la Boston Magazine, La Arena. Todavía no hay ni una media docena de periódicos religiosos en todo el país que alguna vez dijeran una palabra en contra. Esta decisión y la práctica que la llamó The New York Independent el 6 de agosto de 1891 adecuadamente como mala ley, mala moral y mala religión. Es cierto que los periódicos nacionales de Reforma lo mencionaron, pero solo para disculparse por ello o justificarlo. Y como una cuestión, por supuesto, los líderes de la Reforma Nacional, así como los periódicos, han justificado todo. The Christian Statement, el 4 de junio de 1891, en su editorial principal, incitando a la gente de Michigan a sembrar la buena semilla de la aplicación de la ley dominical, se refirió a estas persecuciones y comentó con dulzura que estos casos han ocurrido en 3 estados solamente y que luego solamente una persona alguna vez murió por tal causa. Y en cuanto a las decisiones de los tribunales supremos que hemos nombrado, tienen abundante precedente en las decisiones de las Cortes Supremas de Massachusetts, Nueva York, Pensilvania y otros de los 3 estados originales que han perpetuado la legislación colonial dominical, que fue copiada del sistema británico, que se derivó directamente del sistema papal y que a su vez ha sido copiado en la legislación y perpetuado por las decisiones de los tribunales supremos de todos los estados más jóvenes de la Unión. Y ahora, en lugar de seguir el espléndido ejemplo de California y levantando la legislación de los estados hasta el nivel de los principios nacionales, el gran esfuerzo es, y el Tribunal de Circuito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Tennessee al menos ha respaldado plenamente el esfuerzo de llevar los principios y procedimientos nacionales hasta el nivel de los estados y así convertir esta nación en la marea romana y comprometerse con los principios papales, al apoyo de las instituciones papales y a la aplicación de todas las observancias papales. La intolerancia religiosa es siempre la misma en todas partes, y el movimiento para asegurar la promulgación de las leyes dominicales nacionales es simplemente un intento de extender por toda la nación las mismas persecuciones perversas
que han aparecido en estas localidades. Y este no es más que el paso preliminar para aplastar toda libertad de pensamiento y acción religiosos. Porque ¿es correcto o con qué autoridad presumen hacer esto? Hemos visto que por sus propias declaraciones sencillas confiesan que no hay ningún mandamiento de Dios para la observancia del domingo. Sin embargo, proponen obligar a todos en la nación a mantener el domingo como obligación para con Dios. ¿Con qué derecho entonces esta gran combinación exige leyes estatales y nacionales que obliguen a que la gente observe como una obligación para con Dios cuando no hay mandamiento de Dios? Donde no hay mandamiento de Dios, no hay obligación hacia Dios. En esta demanda, por lo tanto, al hacerlo de hecho, se ponen en el lugar de Dios y requieren que su voluntad sea aceptada como la voluntad de Dios. Ellos requieren que sus opiniones, sin ningún mandamiento del Señor, se imponga a los hombres y que todos los hombres sean requeridos para rendirle obediencia en cuanto a una obligación impuesta por el Señor. Ahora bien, es derecho inalienable de todo hombre disentir de todas y cada una de las doctrinas de la Iglesia y de ignorar todas las ordenanzas, instituciones o ritos de la Iglesia. Todos menos los papistas lo harán admitir esto. Por tanto, siempre que el Estado se comprometa a hacer cumplir la observancia de cualquier ordenanza o institución de la Iglesia y así se convierte en el campeón de la Iglesia, simplemente se compromete a privar a los hombres de su derecho inalienable a pensar y elegir por sí mismos en materia de religión y orden de la Iglesia. Los hombres, por tanto, están obligados, ya sea a someterse a ser despojados de su derecho inalienable de libertad de pensamiento en las cosas religiosas, o bien ignorar la autoridad del Estado. Y el hombre de principios sólidos y la convicción honesta nunca dudará sobre cuál de las dos cosas hará. Cuando el Estado se compromete a hacer cumplir la observancia de ordenanzas o instituciones de la Iglesia y así se convierte en el campeón y partidario de la Iglesia, entonces el inalienable derecho de los hombres a disentir de las doctrinas de la Iglesia y a ignorar ordenanzas o instituciones de la Iglesia se extiende a la autoridad del Estado en la medida en que así se ejerza. Y lo que es cierto de las doctrinas, ordenanzas e instituciones de la Iglesia es igualmente cierto para las doctrinas religiosas y los ejercicios de todos los tipos. Ahora, el domingo es reconocido incluso por ellos mismos ser una institución de la Iglesia solamente. Y cuando el Estado hace cumplir la observancia del domingo, obliga a la sumisión a la autoridad de la Iglesia y conformidad con la disciplina de la Iglesia, y por tanto invade el derecho inalienable de disentir de autoridad y disciplina de la Iglesia. Si el Estado puede legítimamente hacer esto con esta única cosa, puede hacerlo en todo. Y por lo tanto, al hacer esto, en efecto, destruye toda libertad de religión, pensamiento y acción. Sin embargo, estrictamente hablando, no es su propia voluntad ni sus propias opiniones que proponen hacer cumplir. Los protestantes no crearon la institución dominical. Ellos no originaron la observancia del domingo. El protestantismo heredó tanto la institución dominical y la observancia del domingo. La Iglesia Católica originó la observancia del domingo. El papado sustituyó la institución dominical del sábado del Señor, hizo cumplir su aceptación y observancia sobre todos y prohibió bajo maldición la observancia del sábado del Señor. Ella lo hizo y se justificó en ello, es decir, por tradición y presunciones y espontáneas desde el corazón de los creyentes, por lo que Cristo probablemente enseñó o pretendió enseñar o hubiera enseñado si el asunto se hubiera llevado a su atención. Existe autoridad para la observancia del domingo.
es la autoridad de la Iglesia Católica. Por tanto, quien quiera que observe el domingo reconoce la autoridad del papado y rinde homenaje a la Iglesia Católica. La promulgación de las leyes dominicales reconoce la autoridad de la Iglesia Católica. La aplicación de la observancia del domingo obliga al homenaje y a la obediencia al papado. Solo lo que hay en este movimiento, por lo tanto, es el cumplimiento literal de esa profecía en Apocalipsis 13 del 11 al 17. Es la realización de la imagen de la bestia papal y la aplicación de la adoración de la bestia y su imagen.